Buenas tardes, días o noches. Quien les habla es el alumno carrera de Olanto Jaro Marc André. Soy de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y en esta ocasión presentaré un trabajo que nos dejaron en la asignatura de comprensión y redacción de textos. El tema que trabajaremos será el lenguaje, y para darles inicio le daré sus características. Una de sus características es que es una capacidad racional que tienen todos los seres humanos, desde su nacimiento hasta su muerte. Por eso decimos que es universal e innato a la vez. Es racional porque se necesita raciocinio para poder interpretar lo que nos quiere transmitir nuestro emisor. Decimos también que es un intercambio de información entre dos o más personas porque es necesaria la comunicación con alguien más para poder utilizar el lenguaje, porque se necesita de un emisor y un receptor para poder llamar al lenguaje a lo que estamos haciendo. Con las características ya descritas, podré darle paso a mi siguiente compañero para que él pueda explicar otro punto sobre el lenguaje. Gracias. Bueno, yo soy el alumno Chava Jara de Celestic y yo les hablaré sobre las funciones del lenguaje. Primero tenemos la función expresiva, es la que se encarga de emitir opiniones y vivencias como una manifestación, también es subjetiva de la realidad. La función apelativa, se requieren asuntos, preguntas, ruegos, mandatos o exigencias cuya finalidad es una exhortación. La función representativa se da para informar y dar a conocer hechos y datos de la realidad y es de manera objetiva. Función metalingüística. Trata de explicar y aclarar conceptos e ideas relacionados con conocimientos lingüísticos. Función fática. Se da para iniciar, interrumpir o continuar la comunicación, donde se indica que uno está presente y para mantener abierto el canal de la comunicación. Por último, la función poética, cuando estamos frente a un texto armónico por su forma, donde se refleja la sensibilidad del autor. Bueno, voy a pasar la palabra a mi compañero. Bueno, yo soy el alumno Castillo Mancha Néstor Manuel y les voy a hablar sobre los tipos de lenguaje según su naturalidad. Empezando por el lenguaje natural, el cual se define como aquel lenguaje que hablan todas las personas de manera ordinaria. Después sigue el lenguaje artificial, que se define como todos aquellos creados y empleados con el objetivo de cumplir con un rol determinado, entre los cuales tenemos por ejemplo al lenguaje literario, que se encarga de crear belleza y tramas literarias complejas. También tenemos al lenguaje científico, el cual está compuesto en su mayoría por jergas y que además es empleado por distintos grupos sociales y gremios profesionales. Y por último tenemos al lenguaje formal, que es utilizado para fines profesionales o académicos. Además implica otorgarle al contexto comunicativo que sirva para hacer que ese lugar o acto se convierta en algo que se respete e importe. Bueno, voy a darle el paso al compañero para que prosiga con la explicación. Muchas gracias, compañero. Me presento. Soy el alumno Chirito Gómez Lorenzo Sebastián y retomando sobre los tipos de lenguaje, yo les voy a hablar sobre el lenguaje según el elemento comunicativo. Aquí tenemos al lenguaje verbal que se da por la interacción con otra persona. Este puede ser oral y escrito. El oral es básicamente el lenguaje hablado, mientras que el escrito, las palabras se plasman en un papel o en una computadora. Es decir, se expresan igual que el lenguaje oral, pero de manera escrita. Ahora tenemos al lenguaje no verbal, que se realiza sin palabras y en muchos casos la persona que lo realiza no es consciente. Tenemos acá tres puntos. El icónico, que utiliza símbolos básicos y define formas de combinarlos. Al kinésico, que se expresa a través del cuerpo como los gestos y movimientos corporales. Y por último, al facial, que aparecen en el modo en el que se mueven los músculos de la cara, donde podemos expresar nuestras emociones y sentimientos. Siguiente compañero, por favor. Gracias. Mi nombre es Oscar Ian Piedro Colás Cervantes y yo le voy a hablar sobre otras categorías que tiene el lenguaje. Este lenguaje que mencionaré más adelante no encaja con los criterios anteriores. Por ejemplo, tenemos el lenguaje vernáculo, que se refiere al idioma nativo del lugar que se habla. Por ejemplo, puede ser el castellano en el Perú o el latín, que era la lengua vernácula de Roma. El lenguaje egocéntrico es un fenómeno centrado en el propio emisor, sin tener en cuenta la perspectiva del otro.
Es un tipo de lenguaje que se observa más en los niños y que es parte integral de su desarrollo, donde el niño no es muy social a edades tempranas y habla solo para sí. Esto se debe al hecho de que el niño aún carece de la capacidad de interacción social. El otro lenguaje sería el social. Esta sería la forma lingüística que utilizamos para comunicarnos diariamente, ya que de otra forma unidireccional o recíproca. Además, siempre está condicionado por las variantes sociales de cada cultura. Gracias.